Hola hermanito, buenas noches. Buenas noches, hermanito Pedro. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a todos. Entonces yo les decía a los niñitos, les decía yo, les digo, es un día muy especial el día de hoy, es un día de renacimiento, es un día de darle nuestra energía al gran abuelo Tonatiuh sobre cómo nos está empoderando. Es un poco regresarle a todo lo que nos ha dado. Ahora, les decía, ahora necesita Tonatiuh, necesita de nuestra energía. Él todos los días nos da nuestra luz. Ahora necesita nuestra energía, nuestra luz, enviarle para que tenga la fuerza y el poder de regresarse nuevamente hacia el norte, ¿no? Y entonces le decía, es un colibrí muy hermoso. Y me decían, pues sí, usted nos dice que nuestro colibrí está ahora sí, en nuestro corazón. Le digo, sí, pero no tan solo en nuestro corazón, está en todas las situaciones que vemos, ¿sí? Se acercaron muchos, inclusive había niñitos que no iban ni a la escuela, pero pues dicen, pues venimos a ver qué nos va a enseñar el día de hoy. Bueno, hasta madres de familia fueron unos, llegaron un poquito más después, se hizo el convivio y agradecerles por todo el apoyo que ustedes me dan, que me brindan para poder hacer realidad estas actividades, ¿verdad? Claro que también algunas madres, padres de familia que nos han ayudado, por ejemplo, a preparar el sole, a preparar el café, a cuidar que todo esto pues vaya funcionando, ¿no? Y bueno, un comercial. Ellos, como padres de familia, se están organizando, no todos, hay un grupito de padres de familia que nos invitan el 21 de marzo, ¿verdad? Ese con Xipetotec, vamos a trabajar con Xipetotec y nos invitan a que vengamos a hacer esa ceremonia. Va a haber temazcal, van a haber ejercicios que vamos a realizar nosotros, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios con ellos, con los niños, claro, con ustedes, hermanitos. Y bueno, y visitar este lugar sagrado que es para nosotros, que le llamamos nosotros Té Santo. Té Santo está en forma, pues, en este caso, es Teotzin, como la energía sagrada, ¿sí? En donde muchos de nosotros hemos ido a pedirle muchas cosas. Primero, agradecerles, pues pedirle todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí está, aquí está la invitación, hermanitos. Ojalá nos puedan acompañar, la Nestili Nognitzingana, justamente la hermanita Ana, algunos hermanitos que nos visitaron el año pasado, parece que era como el 12 o el 14 de diciembre. Pues ahora las señoras dice, pues nos los invitamos, dice, hay que invitarle a los demás hermanitos que vengan a compartir con nosotros el temazcalito. Igual ellas tienen preparado algunas cosas que compartirles con ustedes como agradecimiento por todo lo que ustedes nos dan en abundancia, ¿sí? Yo les platico de ustedes sobre cómo estamos trabajando, ¿verdad? Sobre cómo estamos nosotros coordinando todo esto que se les ofrenda a ellos. Les digo, pues es que no, yo no soy el que provee todo, les digo, yo solo soy un medio para poder proveerles lo que les traemos a ustedes con sus niños, ¿no? Y bueno, a nombre de ellos les agradecemos que nos hayan apoyado y seguiremos trabajando. Inclusive nos quedó todavía un poquito para pagar el uniforme de los peques, van a ir a jugar fútbol, algunos uniformes, y esperemos a lo mejor más adelantito si alcanzamos para sus tenis, porque van a ir a jugar fútbol. Sabemos que son pequeñines, los demás escuelas son niños más grandes, pero yo como les decía, aquí lo más importante es la actitud y la fuerza de un guerrero de enfrentar todas esas batallas, ¿no? Bueno, yo quiero iniciar el día de hoy, hermanitos. Hoy estamos a Chicuelli, Chicuey-Miquistli, ¿no? Chicuey nos habla de 8 rumbos cósmicos. El octavo es nuestro nahuatl, que no se ve.
nuestro ser interno. El día de hoy es muy propicio que nosotros saquemos nuestro tecocoli a comunicarnos con las energías que querramos. Inclusive, hermanitos, con nuestro atecocoli, si alguien de los hermanitos anda un poquito vibrando, va en baja frecuencia, a lo mejor anda un poquito con algunas cosas emocionales, tratemos de vibrarle el atecocoli aquí justamente en el pecho, ¿no? Cerquitita. Ujú. Igual aquí en su espalda, porque al vibrar este atecocoli, su vibrar hace que nuestro cuerpo, le llamamos nosotros tonalidad de cachetonia, como que deshace esas malas vibras, los mueve y se deshace, deja morir eso. El ejercicio es que si ustedes lo pudieran hacer con alguien que esté cerca de ustedes, víbrenle aquí en el corazón. ¿Para qué? Para darle la energía de nuestro colibrí, para que renazca, para que muera. Fíjense, hay varias cosas. Una de las tres cosas que yo siempre he valorado, que yo siempre he compartido. En nuestra frase que tenemos como náhuatl, hay dos pueblos que coincidimos. Decimos Shakema Miki. Shakema Miki. ¿Qué quiere decir? Todavía no muere ni una vez. Y ese le decimos a alguien cuando vemos a alguien se anda arriesgando a que lo maten, anda ahí robando, va con su carro a toda velocidad. Bueno, anda como que anda buscando la muerte. Y decimos, Shakema Miki, Pampa y con Machilizo. O sea, todavía no muere ni una vez, por eso no piensa lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué quiero empezar con esto? La vida es tan hermosa, hermanito. Y hay tres cosas que lo valoramos hasta que no lo vivimos. ¿Cuál es? Nuestra libertad. Es tan hermosa nuestra libertad que cuando la cárcel, sí, cuando nos meten a la cárcel nos sentimos como animalitos muy, muy, muy controlados, muy limitados. ¿Qué tan bonita es la libertad? Vas donde tú quieres, piensas lo que tú quieres. Es algo muy hermoso y no lo valoramos a veces, hermanito. La libertad, no libertinaje, ¿eh? Libertad, porque libertad es hacer las cosas con responsabilidad, consciente de las consecuencias. La cárcel. Hay otra cosa que no lo valoramos también, la salud. Díganme ustedes, ¿no cuántos de los que ahorita están allá hospitalizados, están ya en proceso de enfermedad terminal, saben que les queda poco tiempo? ¿Qué no harían en ese pequeño tiempo? Nosotros que tenemos toda esta hermosa vida que estamos viviendo, sí, a lo mejor estamos cansaditos por el trabajo, a lo mejor estamos un poquito presionados por tanta responsabilidad en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero estamos vivos, estamos sanos, sí. Debemos de reflexionar sobre eso. Está la otra parte, la muerte, sí, la muerte. Muchos no lo valoramos, la vida, hermano. Nos pasamos la vida quejándonos. Uy, que mira que esto, que no tengo. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que sí tenemos? Sí, y creo que esto ya es muy escuchado cuando decimos, tengo un techo, no, pero quiero tener más grande, con más lujo.
¿verdad? No es que ya tengo un carrito, no quiero el del año. No es que tengo un poquitito de dinero y con eso me alcanza para vivir feliz. No, pero yo quiero más. No, es que estás vivo. Sí, pero no soy feliz. Es esa parte, hermanitos, es una reflexión que justamente el día de hoy, el Señor de la Noche es Mictlantecutli, el Señor de Miquistli, del inframundo, el Señor del inframundo, no de la transmutación, de la reflexión, ¿sí? Debemos de valorar la vida, hermano. Es tan efímera esta vida para pasárnoslos haciéndonos las víctimas, para pasárnoslos odiando a los demás, hijo de, juzgando a los demás como el hermanito del Facebook. Él juzga a todos. Él cree que tiene la verdad absoluta. Digo, bueno, está bien, mi hermano. ¿No? Si tú vives amargado, pues no me regales tu amargura. ¿No? Pero bueno, hermanitos, entonces es tan importante vivir. Pero vivir, realmente vivir, hermanito. Decimos, ay, den gracias que amanecí. No, acabo de despertar. Gracias, Padre mío. Gracias que yo sé que me es difícil, que tengo mucha responsabilidad, pero lo asumo porque soy un guerrero. ¿No? Que estoy cansado, sí, por mi trabajo, sí, pero estoy vivo. Gracias al gran universo, gracias al gran Padre. Tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo a mis compañeros de trabajo, tengo. ¿Por qué no nos enfocamos lo que tenemos, hermano? ¿Verdad? La muerte, la muerte. Nos afanamos, ¿no? Ahorita voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a trabajar duro para que cuando yo llegue a viejo, llegue a mi ancianidad, me la pase yo bien tranquilo. Entonces sí lo voy a disfrutar. ¿Quién te garantiza de que mañana no te vas a ir a mi clan? Sí. Y estas tres frases me los comparte alguien que fue mi guía. Y estoy agradecido de que haya sido mi guía. Por algo suceden las cosas. Cuando me enseñó esto, por primera vez me pone esto. Me dice, ¿qué ves aquí? Pues la muerte. ¿Qué ves aquí? Es el signo del viento, Yeyecat, Quetzalcóatl. Sí. ¿Qué más? No, pues están de espaldas. No, 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 no. ¿Qué ves? Híjole, qué abuelito. Ah, pues están los signos, ¿no? Pero están en orden. Sipacli, busco Yeyecat, ¿dónde está? Está hasta acá. ¿Sabes qué es? Le digo, no, pues la verdad no, abuelito. ¿Para qué te voy a...? Las tres cenas. Trecena de Cecipacli, Se Ocelot, Se Mazat, Se Xochitl, Se Acat, Se Miquisli, Se Quiahuitl. Aquí estamos en esta trecena ahorita, hermano. Digo, ¿pero qué tiene que ver? Justo lo que yo les decía. El vivir en las trecenas, hermanitos. Les digo, ¿pero por qué están juntos? Porque están de espaldas. Vida y muerte. Sí, la muerte y la vida. Y están de espaldas porque es algo cíclico. Tarde o temprano, si estamos vivos, nos vamos a encontrar de frente con la muerte. ¿Verdad? Pero no queda ahí. Es toda una filosofía. Dice Tlamonemiliscayo Kishita, Ayalguapanolistli, Tinemis Pantequipachli,
Si tu vida lo enfocas en el pasado, vivirás triste y deprimido. ¿Por qué? Porque vas a vivir triste y deprimido, vas a estar, si yo hubiera aprovechado la oportunidad, si yo hubiera, y ahí estoy, ¿soluciono algo? No, porque ya pasó. No puedes remediar lo que haya pasado. Que perdí a un amigo, que perdí a mis papás, que perdí a mi mamá, que perdí, sí, que perdí a un hijo, sí. Pero cuando estaba vivo ni lo disfrutaste. Te decía, oye, quiero platicar contigo, hijo. Quiero platicar contigo, hija. No, papá, no tengo tiempo. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Y imagínense, uno de nuestros hijitos, oye, papá, ven a jugar conmigo. No tengo tiempo, mijito, tengo que trabajar para que tengamos que comer. Pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Dónde vamos a sacar el dinero para que los mantengamos? Sí se puede, hermano. Una hora. Se aburren también de nosotros. ¿No? Una hora bien disfrutados. Ahora sí, vamos a hacer nuestros trabajos. ¿Se puede? Sí se puede. Es cuestión también de organizarnos nosotros. Pero eso es lo que nos mata, el pasado. Si hubiera disfrutado más a mi hijo que perdí, a mi hija, a mi hermana, a mi hermano, a mi tío, cuánto lo quería, ¿verdad? Pero hay otra forma, dice, Tlamonemiliscayo kishita ashkan wanika, tinemis ken aketsamani. Dice, si tu vida lo enfocas en el aquí, en el ahora, vivirás en paz, como el agua inamovible, ¿sí? A lo mejor no con eso quiero decir, voy a ser indiferente, no, que no me importa, no, es que vas a vivir en paz porque lo disfrutas. Sí, lo perdí a mi hijo, pero va por ti, hijo. Hoy voy a ser feliz, hoy voy a hacer honor. Sí, te recuerdo y a veces todavía me duele que me hayas dejado, papá, mamá, hijo, hija, hermano, abuela, o el que nos haya dejado, pareja. Pero bueno, que yo estoy vivo, lo voy a disfrutar. Algún día estaré contigo, estaremos en paz. Y cuando en este momento lo disfrutas, te evitas de esto, lo del pasado. Si te enfocas nada más en el presente, claro, teniendo la experiencia del pasado, teniendo el objetivo como futuro, pero no te enfoques en el pasado, no, sino tenlo presente de que eso es parte de ti. Esta es la otra. Tla monemiliscayo kishita, tlen kiyolnehneki, tinemis y kayotlahtlanilistli. Si tu vida lo enfocas en el futuro, vivirás con anhelo e incertidumbre. ¿Sí? Es que yo quisiera, híjole, yo sí quiero. Sí, pero trabájalo en el presente. Sienta las bases, siembra la semillita para que vivas. Por eso nos los ponen esto. Hermanitos, aquí está los 360 tonaltis. Aquí están. Son las 20 trecenas, aquí están. Dice que en las 20 trecenas, vívelo. Por eso decimos camina sobre las trecenas. Porque tal vez, yo no se los deseo a todos ustedes, hermanitos. Yo los quiero, los estimo a ustedes. No quiero que les pase eso. Pero no podemos ir contracorriente con nuestra naturaleza de morir, ¿verdad? Entonces, durante estos 260 tonalti, durante estos 20 trecenas, hay que vivirlo en el aquí, en el ahora. Por eso quise ponerle estas tres frases que a mí me los compartieron y se los comparto a ustedes, para hacer esa reflexión, ¿sí? De que en verdad nosotros necesitamos enfocarnos en el aquí, en el ahora. Por ejemplo,
en mi caso, su servidor, el día de hoy, todos estos momentos que viví tan hermosos, la ceremonia, el ir a visitar a mis pequeños, ¿no? Y estaban listos allá, nomás vieron el carrito y van corriendo, vámonos, ya llegó el maestro. Qué bueno que llegó, maestro. Estábamos esperando, pensamos que no iba a llegar. Digo, pero llegué, ¿no? Pero llegué. Entonces, es esa parte, son esos momentos que los disfrutas en ese instante, ¿no? Y eso te da paz. Paz porque sabes que estás sirviendo a alguien. Eres un servidor. Tú no lo generas todo, lo generamos entre todos, como la naturaleza, hermanitos. Como la naturaleza, como el sol. El sol le da luz a las plantitas. Tlaloc les da agua. La tierra les da los nutrientes. Chicomecoat, la fertilizante, les da esos químicos que necesitamos naturales para que crezca bien la plantita. El aire les da oxigenación y todos participamos para que se genere ese sustento. Lo mismo nosotros es lo que hicimos el día de hoy. Aportaron, algunos mandaron cosas para los pequeños, ¿no? Y algunos dijeron, yo no puedo mandarte cosas, te mando económicamente. Y nos unimos. Qué bueno. Justo es eso. Lo que nos dice aquí, miren, las trecenas, vivamos en las trecenas. Por ejemplo, ahorita estamos con la trecena de Sequiawit, Uno Lluvia, su regente Tlaloc y Chicomecoatl, el agua y el siete serpiente, que sería, ¿verdad? El siete serpiente que sería ¿qué? Nosotros. ¿Cómo nos fertilizamos con la lluvia? ¿Cómo aprendemos de la lluvia? Pero también el Chicomecoatl es el sustento, el alimento, que es el maíz, ¿sí? Bueno, y si se dan cuenta ustedes, estos dos, miren, el bastón que tiene de Miquisli es la de una mano. Chequen, es una mano. ¿Qué simboliza? Recuerden la transformación, la purificación. Aquí miren en su bastón que porta él, Miquisli, nos está diciendo, él igual que Miquisli, igual que Yeyecas, nos enseña lo de una mano. Dice, la muerte a veces no es literal, es transformarte, es decidir que muera ese que no nos gusta. Sí, si soy un gusanito como el gusanito valiente, bueno, pues voy a hacer que este gusano le salgan esas alitas y que vuele en los cielos. Pero para que yo me convierta en mariposa, tengo que meterme en un pequeño contenedor, una pequeña bolsita, donde voy a estar ahí con frío, en la oscuridad, con ayuno, sin comer, y me empiezan a brotar mis patitas y mis alas. Es doloroso, sí, el cambio es doloroso. Y es lo que nos está diciendo Mikisli. Dice, bueno, yo soy el cambio. No termina la vida con la muerte, no. Es término de un ciclo, ¿sí? Bueno, pasamos fíjense con la energía de Mikisli. Mikisli quiere decir muerte, pero está conformado por dos palabras, por dos raíces. Miki, morir. Ujú. La palabra Miki es morir. Nosotros podemos morir, sí, y renacer, sí, como el colibrí, sí, como ahora este 21 del solsticio, sí, claro que sí, hermanito. Decimos metafóricamente, morimos y renacemos. Por eso varios hermanitos encendieron su fueguito, el nuevo fuego, ¿verdad? De un ciclo de un año, porque también hay un fuego nuevo de un atado de años de 13.
hay fuego nuevo de un atado de años de 52 años. ¿Ah? Y hay un fuego nuevo de 104 años. Claro, si llegamos a esa edad, y ojalá y sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces nos habla de esto. Miki morir. Isli es la obsidiana. Miren, Isli es el que está aquí también, miren. Este es Itzli, su bastón es de Itzli, de obsidiana. Isli, aquí está Itzli, miren, la obsidiana, lo oscuro de la obsidiana. También habla de Ishli, rostro, una identidad, ujú, una máscara que nos ponemos, ¿sí? Un rostro. Por eso se dice Inyolot, In Ishli Inyolot, un rostro y un corazón. Debemos de trabajarlo, un rostro y un corazón. Rostro se muestra lo interno, las emociones, ¿no? En el rostro nosotros mostramos nuestras emociones. Por muy, por muy enfocados que estemos en nuestro trabajo interno, siempre mostramos si estamos tristes, ¿verdad? Si estamos felices o si estamos en paz. Podemos observar a una persona cuando está en paz, su palabra es pausada, tranquilo, sin esa prisa de que quiere terminar. No, no, tranquilo, va compartiendo su palabra. Está como en la Quetzamani en paz. Pero también está el otro que quiere vivir la vida y ríe y rapidito quiere hacer las cosas. Y eso se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Decimos nosotros, se quiere comer al mundo. Tranquilo, aprende a caminar antes de correr, decimos, ¿no? Mostramos nuestras emociones a través del rostro, y mostramos nuestra espiritualidad, nuestra paz, ¿sí? Es súper importante esto, tenerlo presente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que podamos crear, podamos mostrar un rostro como el huevo escoyote, con paciencia, con serenidad, decía el hermanito Yaoye Yekatsi, con ecuanimidad, ser ecuánime, ser inamovible, a pesar de las circunstancias, tranquilizar, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Ella, podemos observarla, es una energía femenina. ¿Quién sería la energía femenina de Mikisli como energía femenina? Mitlancihuatl. Ujú. Sí, hermanita Tlazocamati, Mictlancihuatl, ¿eh? Cuando hablamos de muerte, luego nos imaginamos, no, pues es hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mentalidad que nos han enseñado, siempre decimos, el hombre inventó no sé qué tanto, el hombre fue a la luna, el hombre, siempre el hombre inventó la rueda, el hombre de la prehistoria, el hombre de la revolución, el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Un sistema de educación paternalista, patria. ¿Y por qué decía el maestro Marín? ¿Y por qué no matria? Es más matria que patria. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a nuestras mamás valientes y todas las mamás que son valientes, que sacan adelante la familia, ¿sí? Y no con eso a lo mejor no nos minimizamos nosotros como hombres, pero entre comillas decimos, no, aquí el sexo fuerte es el hombre.
o la energía masculina es la que domina. No es cierto. Se los aseguro que no. Sí. Aunque a veces por el machismo decimos, no, yo soy el que manda. No es cierto. No es cierto. Lo podemos comprobar. Ellas tienen ese gran poder. ¿De? ¿De qué? De la empatía, de la energía, ¿sí? De la intuición. Por eso es que aquí nos lo muestra como nuestra madre, nuestra... Pero ¿por qué? Ay, ¿por qué es mujer? ¿Por qué decimos que es mujer? A ver, díganme ustedes, una de las características que puedan ver ustedes en esta energía que decimos que es femenina. ¿Alguien me lo puede decir? Sus senos. La soca matinegnitzin. Por su seno, aquí está, miren, ¿sí? Cuando leamos los Amoshli, hay que ser muy cuidadosos. Aquí está su seno, su cuello, ¿verdad? Su quechquemil, esta parte. Una mujer lleva su quechquemil y una de sus características, pues su seno que lo está mostrando, ¿sí? Pero ¿por qué mostraría su seno? ¿Sería necesario que lo muestre para que digamos que es energía femenina? No. ¿A dónde nos alimentamos? Del seno de nuestra mamá, que es el mejor alimento que podemos consumir a esa edad. También a cierta edad, más grande ya. Pero bueno, ¿qué nos indica aquí? Nos indica que nuestra gran madre, Mictlancihuatl, como lo decía la hermanita, nos da ese alimento. Nos enseña justamente como esa madre amorosa. Claro que no con esto quiere decir que nosotros como hombres, como papás, como sexo masculino seamos amorosos. A veces no lo somos, ¿no? Y ellas, a pesar de todo, aunque nos dan nuestro estate quieto de nuestras mamás, siempre están para alimentar. Con el conocimiento, con las emociones, con el del buen vivir, ¿no? ¿Por qué del buen vivir? Porque justamente cuando nos enseñan a aceptar que no somos eternos, es lo que nos está diciendo aquí, hermanitos. Miren. Ella es mi igual, pero también ella es Tezistecatl. Ella es la regente de Tezistecatl, ¿sí? Es una energía femenina. Tezistecatl también tiene relación, o sea, es una advocación de Mesli, de Tonantzin Mesli. Ajá. ¿Se acuerdan que Tezistec, por qué diríamos que es Tezistecatl? Señor o señora del caracol. ¿Por qué? ¿No? Vean en su frente, aquí, Tezistecatl. Y chequen la vírgula que tiene. ¿Qué nos indicaría? ¿Y por qué lo ponen enfrente? La palabra que fluye de ella. Ujú. Pero la palabra de dónde sale la palabra? La Del palabra de caracol, ¿no? sabiduría. Ajá, de sabiduría. ¿Qué más, hermanito? De la vida, del viento, del aire. Ujú. Pero dónde genera Tercer este ojo, pues, en tercer ojo, en su intuición, ¿no? de su intuición, de su pensamiento, Ujú. De su ¿no? corazón. De su corazón, porque conecta el pensamiento con el corazón. Aquí generamos nuestros anhelos, ¿no? Como emociones,
lo conectamos con nuestro pensamiento y le comunicamos. Porque si agarramos nuestro tecocolo y no podemos hablar, ¿no? Ahí es importantísimo, hermanito. Cuando toquemos el atecocoli no podemos dar nuestra plegaria. Pero ojo, aquí sí. Como me atecocoli, mi pensamiento estoy diciendo, te ofrendo el día de hoy lo más valioso de mí, que es mi aliento. Te pido, te agradezco primero, ¿no? Por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Pero, ahí está el pero. Si estuviera en la posibilidad, sabiduría, entendimiento, vivir en paz. Hay que pedir vivir en paz, en armonía, porque a veces es lo que nos hace falta también. Creemos que nos hace falta muchas cosas, pero a veces solo nos hace falta un momento de paz, de tranquilidad, para retomar esa fuerza y seguir. Porque si, como decía en la frase, si nos enfocamos en lo negativo, no nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Y justo lo que nos está diciendo, miren, Tesistecas, dice que podemos pedir, ¿quién? A las energías de arriba y a las energías de qué? De abajo. Y no tiene nada que ver que los de abajo, los seres malignos. No, 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 no. Nos dice que con nuestro aliento, con nuestro pensamiento y con nuestro caracolito, porque ella es la del caracol, la señora del caracol y el señor del caracol, en forma dual, ¿no? Entonces aquí nos está mostrando, cheque, de su boca emana es el aliento. Si ustedes se dan cuenta, es ese aliento azul, ¿no? ¿Porque es azul y no gris y no negro? No. Dice que el aliento que sacamos nosotros es el fluir de nosotros. Ojo, pero también va a depender qué es lo que emana de nuestro aliento. A lo mejor está emanando maldiciones, malos deseos, sería algo negativo. ¿Pero lo podemos hacer? Sí. Ella nos está hablando de que podemos comunicar las energías del universo, las energías de la Tierra. Y nosotros estamos en medio de, ¿sí? Si se dan cuenta, también ella no se sienta totalmente en el Icpali. Ella se sienta muy a la orillita. Y como decíamos la vez pasada, uno de sus glúteos está volando y uno sí lo siente. Lo que nos indica de vivir en esa dualidad que de Tesistecas lo podemos aplicar en lo espiritual y en lo material que tenemos, ¿no? En la materia que tenemos. Tiene un tocadito muy elemental, ¿sí? Miren, no tiene un gran tocado, ¿verdad? Tiene un oído, aquí un tocadito en su oído que nos habla del saber escuchar. A la vez que ahora sí, aquí mi Kisli, que es la muerte, chequen ustedes cómo está vestido. Chequen muy bien de su tocado, de su cabello, de mi Kisli que está aquí. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Chequen esa parte, el número 5, el de la transformación. ¿Eh? Dentro de su vestimenta, pues está hecho de huesos, ¿verdad? Con azul, con rojo, el rojo de la fuerza de voluntad. Y justamente en su oído, ¿qué sale? Una mano. Y esa mano está en color rojo, muy empoderado, muy presente, la fuerza de voluntad. ¿Sí? Lo que nos indica que hace rato comentábamos, para cambiar, pues tenemos que dejar morir a ese otro yo. Es la transformación.
Es el precio de la transformación. Claro que duele dejar un vicio, por supuesto. Claro que duele dejar un hábito. Claro que duele. Cuando yo inicié un poquito en el hábito de ayunar, híjole, cómo extrañaba estar juzgando, extrañaba estarme juzgándome, cómo extrañaba comer. Estoy comiendo, agarro otra cosa, ya como. Y a veces es alimento chatarra, que unas papitas, unas galletitas, que un pancito, ¿no? Y a veces está otro vicio, otro que a veces debemos de dejar morir, el acumular, ¿no? Me llega esto, esto es mío, eso también, eso también. ¿Por qué no lo dejas fluir si no lo necesitas? Algo muy delicado que les voy a decir. A veces con nuestros seres queridos no los dejamos fluir, por ejemplo, con nuestra pareja o por ejemplo con nuestros hijos. No te vayas, mijito, aquí está tu casa, mira dónde vas. Déjalo que vuele, déjala que vuele, ¿no? Que aprenda. No es que si tales allá, pues, ¿dónde vas a rentar y vas a sufrir? Déjalo que sufra. Eso lo va a forjar. La va a hacer o lo va a hacer más fuerte en su vida, ¿no? Y es lo que nos muestra aquí, miren, hermanitos, en su oído, por eso está saliendo la manita, dice, tienes que transformarte. Ujú. No queda de otra. No queda de otra más que transformar. Y aquí está Quetzal. Este sí es un quetzalito. Pero antes de pasarnos con esta lectura, nos habla de esta, la muerte está sacando su lengüita. Dice, percíbelo. Y se está riendo, ¿eh? Disfrútalo. Nos habla del Ashkan Guanica, el de ahorita. Lo voy a disfrutar, lo voy a vivir, lo voy a vibrar, lo que les decía yo hace ratito. Si vives en el Ashkan Guanica, vivirás en paz en ese Quetzamani. No tendrás remordimientos. Ah, pude hacer esto, pude. No, lo disfruté. Y bien disfrutado que me voy ahorita en la noche a descansar, porque sí, yo siento que tirarme como un tronco y a roncar como locomotora. ¿Por qué? Porque lo disfruté todos estos días de ayuno, todos estos días de no dormir bien, porque también es un ayuno de sueño, pero hay que estar atentos. Y dice uno, decimos misión cumplida. Ahora sí, puedo descansar, puedo viajar en ese pequeño muerte. Y no, cómo se disfruta, ¿no? Nos habla del Quetzal. Aquí tiene Itzli, el Islaculiú, que es como un boomerang, ¿sí? Este es la obsidiana curva, corta, duele. Claro que duele, hermanito. ¿Sí? Si estamos acostumbrados, estamos súper acostumbrados de comer mucho. Cuando te limitas de no comer, duele, ¿no? Extraño que iba a estar comiendo mis papitas. Extraño estar holgazaneando todo el día, ¿no? Extraño. Todo eso son muchos anhelos. Y nos dice que el quetzal que nos trae la obsidiana dice, sí puedes volar, pero ten el cuchillito, córtalo. Corta eso que no te pertenece a ti. Corta ese doloroso, ¿no? Es doloroso dejar el cigarro, no si estamos bien enviciados. Terminamos un cigarro y otro cigarro y otro cigarro. Sí, duele dejar el alcohol.
Al menos me encanta tomar todos los días. Ahí estoy con mi cervecita, con mi tequila, con mis bebidas. Pero cuando empiezas a limitarte, tu cuerpo te lo pide. Pero justamente nos dice el Quetzal, ¿en verdad quieres cambiar? Hazlo. Te va a doler, sí, pero es necesario. Por eso miren cómo nos lo muestra y su ojito nos pone como ese reto, con una mirada de reto. ¿Te atreves? Te va a doler, ve. Aquí está. Y su lengüita lo saca. Dice, tienes que percibir, tienes que intuir, tienes que vivir, tienes que predecir de que te va a doler el cambio. Claro, pero inténtalo. Todo es posible. Para eso tendrás que hacer esto. Miren, es un contenedor de algo muy limpio, muy puro, que está aquí, miren. Está en forma dual. Nos habla también de las acciones encaminados, este, ¿eh? Encaminados a las acciones que nos toca hacer, ¿verdad? Es un poco laborioso que este cuerpo que nosotros tenemos, que esta ofrenda, justamente este representa la ofrenda. Porque, ¿por qué lo dice? Y por qué en el otro no. Aquí está la serpiente, hermanito. Nosotros somos la serpiente. Dice, tú como serpiente eleva esto todo lo mejor que vas a hacer. Es una serpiente de color amarillo. Recuerden que el color amarillo es la energía interna y lo puro, lo limpio, ¿sí? Y este que ven ustedes aquí, su cascabel, que es de color jade, azul jade, dice, es la experiencia. Recuerden que les decía yo el cascabelito, cada bolita del cascabel representa un año, otra bolitita, su sonajita, otro año. Y entonces por eso nos lo muestra aquí con su colita de este cascabel, esta serpiente, nuestra experiencia, dice, la experiencia que tú tengas, la experiencia que tú vivas en este cuerpo, entregando siempre lo mejor de ti, lo más hermoso de ti, ofrendándole a los demás, te dará una experiencia para que puedas fluir como ese jade hermoso. Que tu experiencia sea ese jade. Y chequen cómo esta serpiente eleva esa medicinita dual hacia el universo, mostrando sus colmillitos, ¿sí? Diciendo también, yo lo hago. Recuerden, cuando mostramos nuestros dientes, lo hacemos con empatía, con amor. Lo mismo nos está diciendo la serpiente, este serpiente hermoso. Dice, elévalo, hazlo. Por eso yo quise introducir esta clase con estas tres frases, ¿sí? Pero en este contenedor que tenemos para purificarlo, para poner en práctica, en emblema, lo que realmente nos sirve y nos ayuda, tenemos que hacer esas ceremonias, vean. ¿Y cuáles son esas ceremonias? Lo que les decía, vive en el aquí, en el ahora, disfruta ese momento, vive en las trecenas. Si hoy en esta trecena de Sekiawit dice que yo debo de convertirme en Tlaloc, de ver mis cualidades, lo hago. Fertilizo a los demás con conocimiento, con ayuda, con amor propio también, porque fíjense, muchos de nosotros primero pensamos primero en quién. Ah, que mis hijos no les falte nada en lo material, que mis hijos estén sanos, que mi pareja esté bien, que mi familia en general esté bien, pero a veces nos olvidamos de nosotros, ¿no? Nos vamos, no decimos, ah, sí, me gustó mucho esa chamarra, esa camisa, esos zapatos se ven muy hermosos, pero luego los compro. Voy a comprarle primero las cosas a los demás, ¿no? Y es lo que nos está diciendo. Vive, dice, en esa, en esa vida como ceremonia.
de no juzgarme, de amarme. Todo esto, esta cuerdita que ven ustedes que está atado de ceremonias, nos habla todo esto, te va a forjar. Todo esto te va a costar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estás habituado así, empiezas a dudar. ¿Funcionará esto que me está diciendo? ¿Será cierto? Ah, para eso está aquí, miren, la fuerza de voluntad. Este puntito de vivir en esa armonía, en esa centralidad como Xiuhtecutli. ¿De acuerdo? ¿Será bueno? ¿Será malo? No, no. Tengo que tomar decisiones que me puedan ayudar a encaminarme en este trabajo, ¿no? Y todo esto debemos de tenerlo presente, hermano, al momento de vivir. Debemos de generar, de empoderar esto que está aquí. Miren, esta bolita, ese es nuestro espejito. También algunos le llaman como caucho, como bolita para ofrendas. Yo le llamo más, este es un espejito. Y este rojito es nuestro corazoncito. Nuestra energía interna, las emociones, con nuestra conciencia, que es nuestro espejo que tenemos dentro de nosotros, si lo conectamos con esa fuerza de voluntad, convertiremos este conocimiento en color blanco y que sea esa medicina. Y chequen, ahorita aquí miren, no es color amarillo, por lo general encontramos que es de color amarillo, ¿no? Que es como conocimiento. Trabajo con las ceremonias, con mi espejo, con mi corazón, que es la fuerza de voluntad, y el trabajo arduo, que eso se acumularía como mi Neltilisli, como mi verdad, y esa verdad lo voy a ofrendar como medicina a quién, a los que me rodean. Pero aquí está en color blanco, como que estas experiencias limpias y puras los voy a compartir como medicina con los demás. ¿Y cuándo? Es el ejemplo que les acabo de dar, tres. Es como les decía, las tres cosas que no los valoramos hasta que los vivimos. El hospital, la cárcel y la muerte. Si en algún momento a lo mejor estuvimos al borde de la muerte, pues sí lo valoramos la vida, decimos, uff, por poquito y colgaba los guantes, ¿no? Y justo es eso, hermanitos, ¿no? Como que nuestro Neltilistle, nuestra verdad pura y limpia. ¿Y saben quiénes son los verdaderos maestros de este conocimiento? Los niños. ¿Ah? Los niños. ¿Te cargan de una energía? Les decía yo hoy en la mañana. Y como estuve la noche en la ceremonia con los abuelitos, terminamos como a como 3:30 por ahí de la noche, de la mañana más bien. Entonces llegué nada más, acomodé las cosas en la cajuela del carro, me di un bañito, medio que me recosté, me acuerdo, como media hora, y de ahí, vamos, estaba sonando la alarma a las 5, ¿no? Iba ya cabeceando en el camino, por todo el ayuno, por desvelo, cansancio, pues, llevaba mi tecito, ¿no? Mi tecito en el termo, ya tomé mi tecito, me paré un ratito y seguí manejando. Y era la energía que me hacía falta cuando llegué, nada más les toqué con el claxon, vienen saliendo muchos niños, llegó maestro, vámonos, ¿no? Llegando, no, qué bueno que llegaste, maestro, qué bueno, estábamos esperando. Sí, les digo, también tenía ganas de verlos. Sientes esa, empiezas a vibrar en esa armonía, dices, vale la pena lo que estoy haciendo. Y es lo que nos está diciendo aquí. Es lo más hermoso que podemos conectar. Esto, y este espejito y con lo que hacemos, la ceremonia, ¿no? Bueno, entonces es la energía de Miquiste. Y si se dan cuenta, no es algo terrorífico, no es algo malífico como lo veían nuestros abuelos. No, la muerte no es malo. Inclusive con la muerte convivimos todos los días y todas las noches, ¿no? Al acostarnos. ¿Quién nos garantiza que vamos a despertar otra vez? No nos garantiza nadie.
Más sin embargo, vivimos como si fuéramos inmortales. Ándale, vente, vamos a comer algo aquí. No quiero, no. Es que me va a hacer daño. Es que nunca lo he comido. Ah, disfrútalo ahorita, ¿no? Para que los que nos quieran acompañar el 21 de marzo, anímense, los vamos a consentir. Nos va a dar mucho gusto tenerlos por acá en las tierras de Guerrero, el 21 de marzo. Sí, el 21, 22 y 23 de marzo. Ya estamos preparándonos. Es precisamente hoy afinamos los últimos detallitos con doña Yolanda, con doña Ana, con otros dos señores y señoras que estamos viendo ese asunto, ¿no? Dice, invítenles otra vez, queremos que nos visiten, queremos también platicar con ellos y que nos compartan, ¿no? Y pues también agradecerles personalmente en persona por toda su ayuda. Ujú. Bueno, entonces, hermanitos, de Tezistecas, alimentémonos de nuestra madrecita Tezistecas. ¿Cómo nos vamos a alimentar de ella? A través de su conocimiento, a través de fluir, ¿no? A través de nuestra conexión. Yo les decía que para tocar nuestro tecocoli, aquí tenemos nuestro tecocoli. Ah, pues aquí lo tengo. Tengo uno, permítanme. Es una tecocoli que tenemos aquí para las prácticas con los muchachos, ¿no? Es pequeño. Lo que hacemos es, cuando empezamos a tocar, unimos estos bracitos, estas manos, los unimos a nuestro cuerpo, pero cuando lo empezamos a tocar, empezamos así, lo vamos elevando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y abrimos las alas. Tiene un simbolismo. El simbolismo es que al momento de lo agarramos, vamos abriendo nuestras alitas y lo enviamos hacia arriba, ¿no? La intención aquí es, acá intencionar es que yo, lo que estoy sacando de aquí dentro, lo estoy haciendo que vuele, que vaya a donde estoy haciendo mi petición, ¿no? Al mismo tiempo de que yo lo quiero hacer hacia la tierra, igual empiezo con mis manos, mis codos pegados a mis costillas y elevo mis alitas y empiezo a fluir, ¿no? Entonces no nada más es tocar el atecocoli por tocarlo, ¿no, hermanitos? Tienen por qué. ¿Por qué les muestro? Porque justamente este Sistecas tenemos que intencionarlo con nuestra mente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Es lo que nos dice, ¿qué queremos? ¿Qué pedimos? Sí, el momento de tocar nuestro tecocoli, ¿qué pedimos? Conexión, pedimos que bajen para nosotros, ¿no? Bueno, hermanitos, ese es trabajo con Mictlán, con este Miquisl. Y aquí está la trecena de Miquisl, ¿sí? La trecena de Miquisli justamente nos dice, la trecena de Miquisli, su regente de la trecena de Miquisli, ¿cuál sería su regente de trecena de Miquisli? Si tienen por ahí su formatito como este, donde vemos los tonales, chequen ustedes, a ver, ayúdenme. El mío, donde quién sabe dónde lo dejé. Ayer vino un hermanito, le leí su tonalito de la manera rápida. ¿Cuál sería su regente de Miquisli? A mí se me fue el avión de plano.
¿No lo tienen por ahí? ¿Mande? Tecucisteca, 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 ¿y qué más? Donatio. Y Tonati. Tonatio. Ajá. Ajá. Tlazocamati, no igniva. Tlazocamati. Bien. Fíjense qué tan armonioso es. Tecucistecas decíamos como la energía de la energía femenina, ¿no? La energía de la noche, la energía de la luna. Y Tonatiuh es el sol, ¿no? De la luz del día y la noche. Y aquí nos habla justamente de esto, hermanitos. Nos habla de esa energía. ¿Cuál de ellos sería Tonatiuh? ¿Cuál sería Tonatiuh, hermanitos? El del lado derecho. Ajá, viéndolo de frente desde el lado derecho, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué lo identifican rápido? A ver, díganme ustedes. El Por el color cabello. amarillo Ajá. Ah, por el color amarillo, ¿de qué? De su del cabello, ¿verdad? cabello. Ujú. Ajá, un tlazocamati. Muy bien, hermanito. Entonces ya vamos poco a poquito aprendiendo a leer los amush. Se dan cuenta que sin que digamos, este taller es de lectura de Amoshli, vamos a leer esto y esto. Y ahorita ya vamos en la práctica, ¿sí? Bueno, entonces, miren, él es Tonatiuh, sí, pero aquí Tonatiuh no está sentado en su equipali. ¿Qué está haciendo? Está hincado, ¿sí? Está poniendo una rodilla, la rodilla, en este caso, izquierda, lo pone en el suelo, y él, la derecha, lo pone paradito. Hay un porqué. Nos está diciendo que en esta trecena de Miquisli debemos de trabajar con, con dejar morir ese ego. Él, él es súper importantísimo, el Tonatiuh. Es súper importante, ¿verdad? Pero a pesar de esa gran importancia, él se hinca, ¿no? Deja A paso pesar al baño. de que él es el generador de todo, toda la luz, es alguien básico, pero se está hincando, ¿no? Nos dice, vive con humildad, a pesar que te sientas, soy indispensable, sin mí no funciona el mundo, tranquilo, ¿no? Lo humilde, decíamos que lo humilde o la otra palabra no te quita lo valiente, algo así. Lo cortés no quita lo valiente. Ah, lo sacamos de Nognitsi. Lo cortés no te quita lo valiente. Y es cierto, hermanito, ¿no? No ganas nada. Ah, yo lo sé todo. Todo lo que estás diciendo es mentira. No tienes por qué decir eso. Demuéstralo. Haz las cosas, ¿no? No, yo trabajo la humildad. Yo siempre, no lo digas, hazlo, demuéstralo con acciones, no con discursos. Los discursos ya están los políticos, por eso son. Entonces nos habla de eso, hermanitos. Y con empatía, chequen Tonatiuh, ¿no? Está mostrando sus dientes como lo empático. Se hinca, pero se hinca ¿para qué? Para honrar a quién. Chequen su mano derecha donde a quién nos está mostrando. A nosotros como peregrinos, a nosotros que debemos de conectarnos. ¿Qué nos dice aquí? Chequen, en esta parte, ¿verdad? En esta parte está pintado con sangre, ¿ya? Nos dice con la fuerza de voluntad.
nos dice también, nos está mostrando esa fuerza de voluntad de potencializar nuestra percepción a través de nuestro cerebro, a través de nuestro hipotálamo, a través de ese, se me fue el nombrecito, se me fue el nombrecito, pero es un órgano que nos ayuda a trabajar con nuestra percepción, ¿sí? Y dice, cárgate tus flechas. Y este amigo no está cargando sus flechas que los pone hacia arriba, lo está cargando hacia abajo, ¿no? Y le está diciendo Tonatiuh, nos está diciendo a nosotros, ¿qué dice? Tranquilo, tus objetivos, aterrízalos. Sí es bueno lanzarlos al cielo, pero aterrízalos, trabájalos en ti, porque luego tú dices, yo, mi objetivo es ser el mejor de todos, para que yo humille a estos que quieren hacer algo, no, les voy a decir, tú no sabes nada, todo lo que estás haciendo es una vil mentira. ¿Para qué? Para que los demás me digan, sí, sí, tú eres el mejor, tú sí puedes, tú. No, dice, trabájalos en ti. ¿Te crees muy sabio? Qué bueno, aplica esa sabiduría en ti. No quieras corregir al mundo porque no vas a poder. Trabájalo en ti. Y nos está mostrando, mire, este personaje, su cabellera, decimos que está percibiendo, nos dice Tonatiuh, aquí tiene su nariguera, vive en armonía, y chequen, en su mano tiene este tocadito de color azul, fluye con fuerza de voluntad, con energía interna, al mismo tiempo como medicina en los tres carricitos. Recuerden, los tres carricitos básicos, ¿quiénes serían? Conocimiento, emociones y espiritualidad. Estos tres cosas. Que todas esas tres cosas unidos conforman nuestro náhuatl, nuestro tonal. Ujú. Sabiduría o conocimiento, emociones, ¿verdad? Nuestra espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Conocernos a nosotros mismos. Conoce, conócete a ti mismo. En estos tres ámbitos podrás conocer tu náhuatl, tu otro yo, tu poder. Te conocerás físicamente. Y para ello, dice él, el personaje dice, esta es una ofrenda. ¿Qué ofrenda vas a dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta ofrenda le vas a dar para que te puedas tú empoderar como esta mariposa, energetizado, en lugar de la fertilidad. Igual es una ofrenda, ¿sí? Pero no tan solo eso. No tan solo necesitas aprender a dar tu ofrenda, aprender a ser consciente de qué es lo que vas a entregar. Tendrás que trabajar con la fertilidad. ¿Con quién? Con el conejito. El conejito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y con él, 13. Está aquí. 13. Nos habla entonces aquí de trabajar con nuestra fertilidad, de trabajar con nuestra energía interna, hermano. A la vez lo pone de frente fertilidad con tecpat, con cuchillo de pedernal. Dice, está bien, de acuerdo, tienes fertilidad, o sea, tienes muchas ideas, mucha creatividad, qué bueno, pero si lo combinas con conocimiento y sabiduría, esa fertilidad, lograrás vivir
en armonía con Tesistecatl, con Tonatiuh, la perfecta dualidad. Es como decir águila y ocelot, la perfecta dualidad, la pareja perfecta. Dentro del tonalamat, del Caupo Valley, hay una energía como regente, me parece que es de Ozomatli, en la trecena de Ozomatli, que es Cuautli Ocelot. Cuautli Ocelot, águila Ocelot. Nos habla de esa dualidad muy empoderada. Entonces, aquí nos habla entonces de Miquistli. En la trecena de Miquistli nos invita a que podamos nosotros trabajar estas energías. Y chéquenme ustedes aquí. Es este Sistécatl. Aquí como nos está mostrando, como masculino o como femenino. Como Masculino masculino. también tiene. ¿Qué manognitz en Tazocamat? Como masculino, miren su mashlar. Ujú. Mientras que aquí nos lo muestra como femenino, ¿sí? También por su seno. Pero aquí no, nos lo muestra como una energía masculina, ¿verdad? Entonces, van a decir, bueno, que se defina por fin, ¿es hombre o mujer? No, porque también Texistecas no tan solo representa a los hombres, ni tan solo a las mujeres, a los dos. ¿Por qué a los dos? Bueno, porque la temática en esta trecena habla de la dualidad, habla de que uno y uno no se complementan, sino que se fortalecen, porque nos habla de muerte y vida. ¿Qué es lo que está aquí? Muerte y vida. Al mismo tiempo, claro que sí. Si tú dejas morir a ese otro yo negativo, negligente, irresponsable, vivirás una mejor vida. Claro que sí. Yo me convierto más responsable, trabajador, cumplido y siempre pensando en mejorarme, me va a cambiar la vida y voy a dejar morir a ese otro yo. Lo mismo nos habla aquí, ¿verdad? Inclusive, yo tengo la energía femenina y masculina, al igual que ustedes. Nos habla de esa parte, de ese conocimiento. Y en su mano tiene un pequeño isli. Tiene, tiene un pequeño cuchillito como un boomerang de jade. Jade, no, no es de isli, es de jade, de chalchi. Entonces, chequen, en su pequeño dibujito que tiene aquí, tiene las imágenes de quién, de Coatl. Hay algo muy importante aquí. Ayer lo veíamos en su vestimenta de Chalchihuitlicue, ¿verdad? Que tenía estos, miren, estos cuadritos, ¿verdad? ¿Y por qué Tesistecas tendrá a este cuchillito? Porque es un cuchillito de jade. ¿Y porque tiene la vocación de Coatl? Bueno, nos habla justamente de aquí. Perdón por la redundancia. Que si vivimos en armonía, en dualidad, nosotros seremos una serpiente, como ese boomerang que vemos ahí, como ese cuchillito de jade, limpios, puros, transparentes como el agua. El jade significa honestidad, es transparencia, adaptabilidad. Me adapto a las circunstancias, a la vida. Puedo cambiar. Ese es el jade, cambiar. Fluyo siempre, no me estanco. El agua, lo agarro el agua con mi mano, no lo voy a mantener aquí, empieza a filtrarse. Es tan fina el agua que se filtra.
Es tan inteligente el agua que bordea todos esos obstáculos. Entonces, nos está diciendo, porque está de frente con esta persona. Dice, mira, ve en este espejo. Emplea estos tres carricitos. Tonatiu te da estos tres carricitos y yo también te doy estos tres carricitos. Pero como yo soy Tesistecat, una advocación de Luna, de Mesli, te quiero como este jade que veo aquí, ¿no? Porque recuerden que la Luna tiene correlación con las aguas terrestres. Y le dice, y tú eres agua terrestre, nosotros somos agua terrestre. Entonces tiene influencia sobre nosotros. Ujú. Y en su tocadito, miren, en su frente es florido, tiene un tocadito de flores. Dice, si tu pensamiento es florido, ese va a ser medicina como este jade que tú te podrás convertir, ¿verdad? Y en su chimale algo muy humilde, su chimale tiene igual, son cinco hojitas de malinali que están hacia arriba empoderados, ¿no? Nos habla de mucha transformación de esta trecena, ¿ah? Como conocimiento, pero lo básico es que vivamos en la dualidad con Miquisle, hermanito. Y nosotros vivimos en la dualidad, vivimos en la armonía. Díganme ustedes, o preguntémonos a nosotros mismos. Esa sería una de las tareas, hermanito, que antes de dormir podamos trabajarlo en nuestro altarcito, ¿sí? Podamos vivir. Bien, ¿qué ejercicios podemos trabajar con Miquisle? Uno de ellos ya decíamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ensoñar. Y esta es la plegaria de Miquisli, dice, Tlazocamati no sin Miquisli, y Pampatehuatzi, tinech yeknemitia, tlen tinech manowia, pani nemiliscayot. Le agradezco mi honorable padre, mi honorable señor muerte, porque usted me da vida y me protege en este sendero existencial. Me proteges, no está en PDF, es me proteges. ¿Creen que nos protege la muerte? Sí, porque está siempre con nosotros, ¿no? Xinechecana panotlanemiliscayo, manequintemiki no colwa, amanech macaca, tlamatilisli, huanyolchicaualisli noiki, paquilisli. Esta pequeña frasecita estamos, estamos intencionando para que podamos soñar con nuestros abuelitos que ya trascendieron, con nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas. Dice, guíame en mi ensueño, que tenga un encuentro con mis ancestros y que me den sabiduría, fortaleza y también felicidad o paz, ¿sí? Ustedes lo pueden enriquecer o quitarle, pero sin olvidarse de agradecer, pedir y comprometerse. Ni mocalactía, ni anesnemis y pan ohui tlancayot, inguantocolua, campaoncate, tochan. Me comprometo a fluir en el camino del lugar de la reflexión y reposo con nuestros ancestros que están en nuestro hogar y última morada, ¿no? Me comprometo a que yo pueda vivir en esa armonía de lo que yo aprendo, ¿sí? Es una plegaria que lo podemos utilizar para el ensueño. Ahorita antes de dormir, digo mi plegaria, intenciono y hago mi ensueño, ¿no? Ahora, en los Amoshli encontramos
a Miquisli en todos los lugares. Y traen diferentes significados, como el que está aquí, miren. Ella es Mictlancihuatl, ¿sí? Y este personaje está metiendo en su boca, él no se esfuerza, está tranquilo, dice, me dejo fluir. Nos habla de de ensoñación. Vean, ella es nuestra madre Mictlancihuatl, tiene sus banderitas, chequen. Son los logros. ¿Qué queremos lograr al momento de ir al Mictlampa del ensueño? La plegaria habla de ensueño, ¿sí? Y chequen ustedes que nuestra madrecita Mictlancihuatl tiene su piecito hacia abajo. Dice, viaja conmigo hacia adentro. Haz esa introspección en el sueño, en el ensueño, o estando despierto, ponte a reflexionar. A lo mejor en tu meditación te pones a reflexionar en tu encuentro, en tu paz interior, con el murmullo del agua, con la frescura del viento, respiras. Te estás sumergiendo a esa boca de Miquisli. Estás dejando morir a alguien más. Inclusive, cada vez que aprendemos a un conocimiento, a hacer alguna otra cosa diferente, estamos dejando morir al otro hábito, ¿no? Y todo eso, ¿dónde podemos viajar? ¿En la boca de quién? De, de Coatl, la tierra, de viajar a la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las ceremonias que nos muestra aquí el locotito. Aquí chequen, hay dos serpientes y hay cuatro rumbos. Dice, las dos serpientes representan Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, la dualidad. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son dos serpientes que viven dentro de nosotros. Dos cuerpos, un cuerpo astral o espiritual y un cuerpo físico. Un cuerpo de luz y un cuerpo de oscuridad, ¿no? Y todo esto lo vamos a dejar morir, estos dos serpientes, en el rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz, rumbo de Mictlampa. Chequen, en Mictlampa tiene ahí un piecito, lo que no hay en el Tlahuiztlampa. En el rumbo sur de color azul también hay un piecito, lo que no hay aquí en Cihuatlán, en el rumbo oeste. ¿Por qué tiene un piecito? Porque necesitas más que, ay, sí, lo deseo mi cambio. No, hacer las cosas. Y el piecito en el color azul de la fuerza de voluntad, necesitas fuerza de voluntad para poder lograr eso que estás pretendiendo. Ujú. Tienes que dejar morir. Sí, quiero cambiar. Ya no quiero ser enojón, ya no quiero ser esto, ya no quiero serlo. Pero otra vez lo estás haciendo. Bueno, ceremonia a realizar para ejercitar con la muerte. Deja morir tu otro yo para renacer desde tus propias cenizas a través del ayuno integral. ¿Qué es el ayuno integral? No comer, no juzgar, no dormir, ¿no? Aunque casi ya estés cabeceando, fortalece. Eso te va a ayudar a que tu mente obedezca a tu cuerpo. ¿No? Nuestro cuerpo al momento de no encontrar alimento va a buscar alimento dentro de, y lo estamos limpiando, lo estamos purificando. Trabajar con trabajar con el ensueño y conectarnos con nuestros ancestros para obtener sabiduría. Ya está la plegaria, hay que conectarnos, pero hay que saber con quién, con mi abuelita, con mi abuelito, con mis otros yo. Con mis vidas pasadas, ¿se acuerdan que en el Tonalamat, en las decenas, vimos qué fueron nuestras vidas pasadas? Si en mi vida pasada, por ejemplo, yo soy Ocelot, está muy cerca, que es acá. Bueno, yo quiero aprender a liderar, a aprender a vivir
en comunidad, ¿qué debo de hacer? Bueno, le voy a pedir al Carrizo que me apodere, pero antes del Carrizo que está Malinali como medicina. Híjole, yo sí quiero ser medicina, quiero trabajar con la medicina. Y quizá en mi vida pasada yo fui alguien que manejaba la medicina, porque de una u otra forma me llama mucho la medicinita, hermano. Inclusive la palabra es la medicina. La forma de tratar a alguien es medicina, hermanito. Yo llego y empiezo a insultar o empiezo hermanitos, vamos a trabajar, ¿no? Respetando el que diga, no, yo no creo. No, no pasa nada. Vivir al máximo los minutos que tenemos en este plano existencial. Son las 10 de la noche. En mi caso, póngale que desperté a las 5, porque sí me dormí como media hora en lo que ordené las cosas. En esa media hora, créame me supo, dicen los jóvenes, me supo a gloria, porque en serio que estaba cabeceando y nomás llegué, me senté aquí y hasta yo me escuché que estaba ronca, ¿no? Disfrutar esos momentos, esos minutos, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a aprender a disfrutar esos pequeños minutos? Limitándonos cuando no duermes por mucho tiempo y en verdad te estás aquí acá, estás cabeceando. Cuando duermes dices, me sabe a perlas este sueño, este dormir. Porque cuando no trabajas con el ayuno de sueño, te volteas para acá. Pues no tienes sueño, ya dormiste de más. Tu cuerpo ya descansó mucho. Levántate y ponte a leer, ponte a escribir algo, estudia. Dar ofrenda al que merece ser reconocido. ¿A quién? Al Yeyecatl y demás energías que dan la vida. Hermanitos, démosle gracias a Yeyecatl, porque Él nos da vida y la muerte nos los quita. ¿Ah? ¿Y qué le podemos dar de ofrenda? Un palito, una frutita, un agradecimiento, un abracito. 5, hacer una conciliación con la muerte. ¿Cómo voy a hacer conciliación con la muerte? Claro que tampoco vas a andar buscando la muerte, que llegue cuando debe de llegar, ¿no? Estás en la avenida, están pasa y pasa los carros y te cruzas, pues sí. No, que llegue cuando tenga que llegar y digamos, aquí estoy, ya viví, ¿no? Y pues esta frase a mí me súper encanta. Sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Lo que les decía, si estoy enfocado, híjole, a ver, voy a ganar esto, pero si hago esta actividad, ¿qué voy a ganar? Me están invitando a hacer ese trabajo, pero ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué tengo que hacer? Estoy pensando en ganar, pero cuando no gano, ¿qué me pasa? Me deprimo, me pongo triste. ¿Y por qué no lo haces? Solo empieza a hacerlo. Lo tienes en mente de que sí vas a generar dinero, sí, pero hazlo, va a llegar. Y miedo de perder, ¿por qué vas a tener miedo de perder? Si sabes generar abundancia, aunque lo pierdas todo, lo vuelves a generar abundancia. Yo les daba el ejemplo, por ejemplo, de aquel que se saca la lotería, ¿no? Se gana, vamos a poner un ejemplo, se ganó sus 5 millones de pesos, peso mexicano. Y ya le dieron el dinero, compra un carro del año, se mete en vicios, hace lo. Ni un año a lo mejor,
Ya se acabó el dinero, otra vez ya es pobre, otra vez ya no tiene dinero. Bueno, no tiene dinero, no que sea no sea pobre, sino que ya no tiene dinero otra vez. ¿Por qué? Porque no lo sabe generar. Cuando lo sabes generar esa abundancia, a pesar de que lo pierdas todo, otra vez lo vuelves a tener. ¿Por qué crees que mereces vivir esta vida? Esta pregunta, ustedes tienen la respuesta. ¿Por qué creen ustedes que merecen vivir esta vida? ¿Por qué? Bueno, porque me lo merezco. No, no, no. ¿Por qué crees que te mereces vivir esa vida que vives? Mm, ¿Porque así lo quiere Dios? No. Me merezco esta vida porque estoy trabajando en ser mejor. No superar a los demás, superarme a mí mismo y ser útil para los demás. El que no viene a servir a esta vida no sirve para nada, solo el que se sirve. ¿Tenemos otro ejercicio? Sí. Tequio-Tihuamiquistli. Esta noche ensoñemos en nuestra muerte pequeña. ¿Cuál es nuestra muerte pequeña? A dormir. Enfocándonos cuál sería nuestro legado que dejamos a la familia, a las futuras generaciones. ¿Cuál sería el Neltilistli? Cómo será recordado usted? Hoy, en esta petición, en este ensueño, imaginémonos en ese sueño, vamos a intencionar que vamos a soñar, que ya nos morimos, ¿no? ¿Cuál sería el legado que dejaríamos a nuestra familia? Tristeza, abundancia, pero en problemas, deudas, o les dejaríamos un techo seguro, sustento, conocimiento para que puedan valerse por ellos mismos, no deudas, quizá un ahorrito para que empiecen a trabajar o enseñarles a trabajar. ¿Cuál sería nuestro legado que dejemos a los demás? ¿Cuál sería? ¿Cómo nos recordaría? ¿Como alguien que ayuda a los demás? ¿O como alguien se sirve de los demás? ¿Como alguien que siempre ha sido empático? ¿Cómo les gustaría que fueran recordados? De manera personal, yo hice ese ejercicio y yo dije, a mí me gustaría que me recuerden a través, bueno, no tengo aquí un libro, a través de mis poemas, ¿no? A lo mejor quiero escribir unos 13, un ejemplo, 13 libros de poemas. Y que en esos 13 libros de poemas pueda leer la gente. Pero que también yo pueda vivir en los corazones, en las mentes de mis alumnitos pequeñines que están en la escuela. Que digan, ese maestro me recuerda esto, ¿no? O también mis alumnos no tan pequeños que algún día puedan decir, no, pues el maestro, o sí, ese maestro con sus loqueras y todo, pero sí, aprendí, ¿no? Pues es eso como que lo que yo anhelaba. Digo anhelaba porque lo estoy logrando. Estoy logrando que nos unamos más, ¿sí? Sin ambición de ganar ni miedo de perder. Ofrendar a nuestro abuelo Tonatiuhtzi lo que necesitamos deshacer en su renacimiento de su viaje hacia el sur. Todavía tenemos la oportunidad mañana, pasado, al amanecer, presentar nuestra lista de peticiones, lo que les decía, ¿no? Mañana, ante el sol, no, pues yo quiero eliminar esto, quiero empoderar esto, hago mi lista de peticiones, pidiendo, comprometiendo con lo que queremos ofrendar.
¿no? Agradeciendo primero. Agradezco por todo lo que me han dado y por todo lo que no me han dado. Pido sabiduría, conocimiento, conexión con las energías, que yo pueda lograr mis objetivos. Aquí tengo mi carricito, ¿no? Ya a mis niñitos el día de hoy les decía, a ver, cada quien va a tener un carricito, los que les tocó. Intencionen, dígale al abuelito Sol qué es lo que quiere. Y dice uno de mis pequeñines, que mis papás ya no se peleen tanto, que ya se quieran, porque también me duele verlos pelear, porque luego siento que no me quieren. Cuando están enojados, pues no me hacen caso, me prenden la tele y cada quien no se habla. No me siento feliz cuando comemos, sí, mi mamá prepara la comida, pero no. Fíjense qué es lo que está deseando el pequeño, ¿no? Igual nosotros podemos hacer nuestra petición. Seleccionar nuestras flechas a presentarla al colibrí hermoso en orden de prioridad. De todas esas peticiones o las ofrendas que le vamos a dar, ¿cuál es la prioridad que nosotros queremos? ¿Cuál es la prioridad? Para cada uno de nosotros, porque a lo mejor para alguien es prioritario lo espiritual, pero mientras que el otro dice, no, para mí lo prioritario es la disciplina. Necesito disciplinarme primero. Es mi prioridad, es mi primer paso. Adelante, es libre. Tenemos el libre albedrío. Por eso nos dice aquí, miren, la imagen, intenciónalo desde el corazón con fuerza de voluntad. Chequen este miquisli. Y en las dos manos, esta mano se está alimentando de ese corazón. Cheque. En su mano izquierda se alimenta de ese corazón. Y se alimenta del corazón de la espiritualidad, de lo esencial, conociéndote. Y haz las cosas con el corazón en la mano, como decimos. Trabajando con ocelo desde el acecho. Acecha lo que puedes hacer que te nazca desde el corazón. Acecha lo que te puedes alimentar del corazón de esa espiritualidad. ¿De cuál sería? De conocerme a mí mismo, de las energías. Si mi Señor de la noche es Chalchihuitlicue, ¿cómo me puedo alimentar del Señor de la noche desde su corazón? Su disciplina, su transparencia, su fluidez, su palabra armonioso. Bueno, pues de eso. Y daré las cosas desde el corazón. Decimos, con el corazón en la mano te digo, cuenta conmigo, ¿no? Muy bien, hermanitos. Entonces son algunos de los ejercicios que podemos hacer nosotros, ¿sí? Intentémoslo, hermanitos. Este ya es más espiritual, es más interno, que casi no se ve, ¿sí? Con esto tampoco les voy a decir, no, pues a ver, mándenme una foto donde de veras están haciendo el ejercicio. No, hermanito, ya es más la conciencia de cada uno de nosotros. Como les decía, podemos mentirle a los demás, engañar a los demás, pero a nosotros, ¿sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo, ¿verdad? Deseándoles una excelente ensoñación, que tengamos, digo que tengamos una excelente ensoñación. Intentémoslo, hermanitos. Soñemos cómo nos gustaría que fuéramos recordados. Hagamos esa reflexión de cómo estamos viviendo la vida. De, hagamos esa reflexión, esa conciencia, esa introspección, que no somos eternos. Entonces, ¿por qué odiarnos? No, pues mi papá lo detesto, mi mamá la odio porque me trató mal y porque me daba mis varazos, mis chanclazos. ¿Estás vivo? Sí. ¿Eres mejor persona? ¿Eres un vago allá que no trabaja? No, pues sí. Entonces, agradece que te forjaron bien.
Otras personas, pensando que los querían, les daban todas las libertades. ¿Y dónde terminaron? Están en el reclusorio, en la cárcel, en el hospital o ya muertos. Sea agradecido. ¿Ah? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartirnos algo o tuviera alguna duda. Aquí estamos. Rasocamati. Sí, hermanito Tosnene. La Poyagualti Topilzuan Nogniwan. ¿Te apoyaba Tinognitzi? Sí, maestro, que en este camino que usted nos guía, a quien yo veo mucho a la muerte como el rumbo norte, el rumbo de los sueños, bien nos dice el ejercicio, la ensoñación, y, y no veo mi Quistli como que el cuerpo deja de respirar, sino como el verbo de cambiar, de la transmutación, porque veo pues que lo dibujan como el esqueleto, pero sigue caminando, pero existe, ahí anda, simplemente cambió y tal vez se fue de lo carnudito al interior, al huesito, ahí sigue, ahí está, y le siguen poniendo al cráneo sus puntitos rojos y amarillos, o sea que sigue con energía. Ujú, Este, no veo a mi Kistli como me lo enseñó la sociedad, de que uno se muere y uno deja de existir. Yo veo a mi Kistli como usted nos guía, como una forma de transmutar y de cambiar, no de un fin, sino simplemente de un cambio de grado, de dimensión, de vibración, etcétera. Y, y me gusta pues andar con el Iscuintli, que tal vez es el que siempre acompaña a mi Kistli en ese camino del Mictlán. eh, y antes veía yo más como muerte física a la serpiente, porque uno dice, bueno, ¿de qué me quiero despojar? De esto, del otro. Y eso era ujú, para mí la serpiente, morir ciertas actitudes. Pero pues hoy escuchándolo me doy cuenta de que como que ya no creo en la muerte, ya no creo ujú, en que hay un fin. Y, y me quedé también pensando rápido en lo que usted decía, cómo quiero ser recordado. Y en lo particular, yo no quiero ser recordado por seres de aquí de Tlalticpac. Más bien yo quisiera establecer más relaciones y más conciencia eh, de otras regiones, como podría ser el Mictlán, o si me voy a echar un rol por el Sol o por Venus, pues también eh, por allá andar. Pero eso me llegó de rebote pronto. ujú. Tlazocamati Miak. Tasocamate Nognitzi. Sí, en verdad es eso, ¿no? Es ir cambiando el paradigma, ir cambiando esa concepción que nos han enseñado. Es la muerte es malísima. Cuando llega la muerte, te lleva porque te lleva. Pero ¿por qué tenerle miedo? Desde que nacemos, desde que tomamos nuestro primer aliento, pues a eso estamos destinados, ¿no? Y bueno, ¿por qué no aceptarlo como tal, ¿no? Pues bien, hermanitos, yo les agradezco su tiempo, su espacio y poder compartir lo poquitito que yo conozco, lo poquitito que yo hago con ustedes, intentando hacer lo más coloquial que podamos, con la intención de que entendamos esta filosofía, este pensamiento de nuestros abuelos, que, que el disfrute, que la muerte, que la bondad o la maldad nace en nosotros, no de los demás, no viene afuera,
está dentro de nosotros. Y depende de nosotros qué alimentemos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, Matimo se ubican, Timoitasque, Mosque. Descansemos y mañana nos estamos viendo, nos estamos saludando a primera hora de la mañanita. Matimo se ubican, no Kniwa. Timoitas que ni clampa. Timo se ubica. Temastiani, que tenga un descanso Tzacamati. reparador. Gracias, Timoitasque, hermanita. maestro, Tzacamati. descanse, maestro. Y Ah, no. felicidades por Timoitasque, sus no niños. Kniwa. Gracias, Quema, Kamati, quema, no Temastiani. Knitsi. Descanse. Gracias, Kamati, everyone. Buenas Descanse, noches. maestro. Descansemos, hermanitos. Descansemos. Tazocamati, Mati. Buenas Temastiani. noches, maestro. ¿Qué Buenas manda, noches. Knitsi? Buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermanito Ramón. Matimo se ubique.